Hello everyone and welcome to my channel. My name is Crown and today we are going to have some more stories that I hope that you will enjoy. But before we start, it would be so much appreciated if you would subscribe to the channel, like the video if you enjoyed it, and maybe leave a comment down below. These simple clicks would mean a lot to the future of this channel and really reward the effort that I put in every day. And now, without further ado, let's go! First story. Neighbor sued me after harassing my dog for months. Lost horribly. Many commenters tell me that you guys would enjoy the story. About 6 or 7 months ago, my neighbor got a drone. I don't mind people having hobbies, but for some reason he insisted on flying like the biggest jerk possible. He would hover in front of other houses and windows, try to race cars going down the road. Worst of all, he had a habit of flying his drone in my fenced backyard, buzzing over my dog, diving low just over my dog's head before circling around to do it again. My dog isn't small. He's about 32 kilograms and a Malamute, but the drone terrified him, and I was worried what would happen if it hit him. I asked my neighbor many times to please not fly in my yard, and explained that it was scaring my dog. He basically told me to get lost and laughed in my face. When it still continued, I called the police. Unfortunately, there wasn't much they could do other than ask him to please not fly over my house or property. And finally, in late December, it happened. My dog got tired of his nonsense and managed to catch the drone right as it was diving towards him. And he shredded the drone. And the thing basically became a jumbled mess of wires and plastic. The neighbor was pissed. He stormed over to my house swearing and threatening me, which I ignored. A week later, I got summoned to small claims court. He wanted $900 for the cost of his drone, an additional $300 for supposedly denying him access to his property. The drone sat in my yard for a couple of hours before it was retrieved. Screw that. He could have killed my dog. I don't have kids or a girlfriend, I just have my dog who has been my best friend for the past 7 years. That dog has moved with me 3 times, was there when I graduated college, saw me buy my first house and my first new car. I love my dog, his family. I went to legal advice, got some great help from them, and turns out, him suing me was the best thing to ever happen. When we got to small claims court, the judge basically laughed away his claims that I had intentionally trained my dog to attack his drone. But little did he know I was prepared. I had dozens of photos of my yard showing it was impossible for him to accidentally fly that low to my dog. Videos of him harassing my dog in the past, and I had saved all my medical bills from taking my dog to the vet. A $700 for an x-ray. Check. Another $250 to sedate him during this process. Why not? I don't want him to be uncomfortable. Full dental exam was tooth cleaning and repair, $400. Then there was a cost of anti-anxiety meds and a secondary checkup. Wet food for a week in case his teeth were hurt, an extra just for good measure. In the end, he ended up owing me almost $2,000, and now is being investigated by the FAA, Federal Aviation Administration. He was investigated for not having a registered drone and violating many of the regulations concerning drone flight. Too near an airport, too close to other people, out of sight of operator, way above the maximum altitude. Enjoy never being allowed to fly drones again. Next story. Landlord is jealous of my income, so he raises my rent $500. I screw him years later for $20,000. In the late 90s, my wife and I were just married, just getting started. We decided to dink it for a few years, double income, no kids, to save up for a down payment on a house. The dot-com bubble was still rising and I was a newly minted software developer,
I had an entry-level job for a while and then got recruited to a new city and a new job that paid 3 times what I was making before. It was an offer too good to pass up. I ran the numbers and it was a no-brainer. By living frugally and saving my entire salary, living off just her income, we would easily have enough in a year to put 20% down payment on a new house. We rented an apartment in a new city that was listed for $950 a month. The landlord was a real estate agent who owned a 2-bedroom condo as an investment property. Let's call him Hank. Hank was a thin, gray, no-nonsense guy. He was pleasant enough, but perfunctory, dry, and had no sense of humor. He made a point of explaining that under no circumstances was he responsible for maintaining the garbage disposal and that it was not included in the rental agreement, and he would not be responsible for fixing it were it to break. Okay? He seemed slightly amused by us. A clueless young couple, but I could tell he wanted to rent to us because we were very obviously a safe choice as renters. We filled out the rental agreement and the credit check. This is where my troubles began. Hank looked hard at the credit application where I listed my job title, software developer, and my income $75,000 a year. For a 23-year-old in his second year out of college, in the late 1990s, this is a small fortune. Throw in my wife's salary and we were over 6 figures in income, renting an apartment far beneath our means. Like I said, think is the way to go when starting out. At least for us. I can't believe how much money you make. Hank must have said it half a dozen times, muttering under his breath. I explained we were saving to buy a house and that we were only going to stay in the apartment for a year. We might stay a few months after the term is over. Would months to months be okay after a year? Hank assured us that it would be fine. We saw Hank only once during the year and he again mentioned my salary and how he couldn't believe that's what software developers were making. It was awkward and I gave a vague reply. Anyway, a year later we had found a house to buy, signed all the papers, and were making plans to move. The new house wasn't going to be ready until 2 months after our rental lease was up. So I called Hank to ask if we could, as discussed, simply extend the lease by 2 months before moving out. Hank assured me on the phone it would be no problem and he would send over an extension for us to sign. The extension arrived in the mail and it included a month-to-month clause and a $500 increase in the rent. I flipped out and called him. Hank, why are you increasing the rent over 50%? That's just too much. That's more than my new mortgage is going to be. He was super condescending to me. Rocky Moose. It's what the apartment goes for now. I will be losing money by renting it for less. I tried to reason with him, but it was very clear he knew I could afford the $500. Had no choice in the matter, and he was going to screw us over as best as he could. He got angry with me for arguing my points, and I will never forget his parting words. You don't have to like it, Rocky Moose. You just have to pay for it. My wife and I tried to figure out a way to move out early by putting our furniture in storage for a couple months, and maybe crashing with friends. But it just wasn't going to work. I swallowed my pride and wrote out the check for $1,450 for the extra months. A month later, I wrote a similar check, and then we moved out. I made sure the apartment was spotless before moving, but still Hank withheld $300 from our security deposit for nonsense stuff that were just a way for him to squeeze a few more dollars from the kids who made too much money. $100 for cleaning, sure, but $300 was obscene. In my mind, he had screwed me over for $1,200 and there was nothing I could do about it. What made it even upsetting is that I saw the ad Hank put in the paper after we moved out that he listed the apartment for rent
at only $150 more than we have been paying originally, not the grossly inflated $500 increase. And it didn't trend. A month later, I saw the same ad and he had lowered the price to $75 more than we have been paying, and I assume it got rented since the ad stopped appearing. Fast forward about 5 years. Life is good, the house is good, and we have a baby. And even though the dot-com bubble has burst, I'm still employed. One day, out of the blue, I overhear one of my co-workers, Phil, a senior developer, talking to the guy working the reception desk. "Hey Mike, I'm expecting someone to drop off some paperwork for me. If a Hank Wazowski asks for me, tell him I'll be right out." I freeze and get a taste of bile in my mouth, remembering how I had to write out that name on those checks all those years ago. There is no way it's the same guy, right? I walk over to Phil, who's still by the reception desk. "Phil," I say, "how do you know that name?" "Hank Wazowski." Phil explained that Hank is his real estate agent. I bought my condo through him many years ago. I'm selling my condo now so I can buy a house. So I'm going to ask him to be my agent again. Do you know him? I told Phil that I used to rent an apartment from Hank and I described what he looks like. Phil confirmed the description. It's the same guy. Wow, small world, right? And on cue, right then the front door to the office opens and in walks Hank Wazowski. I stare in disbelief. He's carrying a folder of papers and doesn't recognize me. Phil and Hank shake hands and they talk for a few minutes. And I stand there silently, wondering what to do. Phil finally says, "Hank, this is my friend Rocky Moose. I think you may have already met." "Yes, hello Hank. Good to see you again. My wife and I were your tenants a few years ago on X Street. Remember the software developer who rented for a year saving to buy a house? Well, this is where I work. Here, with Phil." Hank's eyes indicate that he now remembers me, and he's starting to put it all together. We shake hands and he says yes. Of course he remembers. And he asks how are we doing? "Oh, we're just fine, thanks for asking." Phil says that you're his real estate agent. Small world, isn't it? Hanks nods pleasantly. He still doesn't remember the details of our last conversation. I do some quick math in my head. This is the early/mid 2000s. The real estate market is very strong and easy money for any agent. The crash of 2008 is still a few years in the future. So I start to think out loud. Selling the condo for around $150 to $2,000 and you're looking at houses in the $500 southern range. So that's $650 to $700,000 in total transaction. An agent getting 3% on the sale and the purchase is getting around $20,000 for his trouble, right? That's a good commission for the agent, isn't it? Hank's eyes flash, and I can tell he remembers everything about me now. Phil is surprised at my passive-aggressive tone, and I'm enjoying the uncomfortable silence. Hank deflects my question, saying it's complicated, and tells Phil to send back the papers as soon as possible. He shakes hands with Phil, looks at me, nods and goes to leave. "It was really good to see you again, Hank." I call behind him. He exits the building. As the door is still shutting, I say a bit too loudly, so that Hank can hear, "Phil, don't sign anything just yet. I have a story to tell you." Phil looks at me and says, "Rocky, what the hell was that all about?" And he looks pissed and confused at my behavior. I tell Phil the whole story. The rent, the $500 increase, the security deposit, that you don't have to like it, you just have to pay it. Everything. Phil, you can't use this guy to sell your condo. You can't use him to buy a house. I hate him. He's evil. I will help you find another real estate agent. Just use anyone but Hank. So the great thing about Phil is that, well, he's a great guy. He says he's a little surprised at my story,
and has always known Hank as a straightforward guy. But I totally see him doing that to you. He admits, "There is no way I could use him now." Then Phil's eyes lit up a bit. "What do you want me to say when I fire him?" I have special feelings for Phil now. We came up with a plan and I made sure there were some key phrases in Phil's words to Hank. We planned it all out together in advance. My only regret is that I didn't get to see Hank's reaction in person a day later when Phil made the following phone call while I stood behind him listening. "Hi Hank, it's Phil calling. Yeah, about that. I've decided to get some other quotes from other agents. I'm not going to sign up with you." There is a pause. No, you shouldn't give a discount. You'd be losing money if you did that. Another pause. No, this is just a decision I've made. No, it has nothing to do with Rocky Moose. And now a third pause. Well, you don't have to like it, Hank. You just have to accept it. Goodbye. Click. And it was the greatest revenge I could ever imagine. Through a chance meeting years later, Hank got screwed out of $20,000 in easy commissions. The best part is, Hank absolutely knew it had everything to do with Rocky Moose. Next story. That one time I stole a couch and traded it for a PlayStation 2. Backstory. This happened 13 years ago when I was living in California. I moved into a one-bedroom apartment with my boyfriend. He asked me to move out 6 months later, but we were still dating. This should have clued me in right there. I moved in with a work friend who needed a roommate. He said he was going out of town and asked me to go by the apartment and check on his cat. I agreed, and the second time I went by, I heard noises in the bedroom. I was concerned about a burglary and went to check it out. It was my boyfriend having an affair. I officially ended a relationship that was already dead. We had moved into that apartment together and bought furniture off Craigslist. I had purchased a couch and coffee table. I owned a truck at the time, so I gathered a few of my friends and went to the apartment. I entered using my key. He never asked for it back, and took the couch and table. I did not disturb anything else. Well, where are you going to sit now? I heard from a mutual friend that he called the cops on me, saying that I robbed him. They couldn't charge me with anything because I entered using my own key. My name was on the lease, and I did not damage anything of his. A cherry on top, I didn't even need the couch, as my new roommate already had furniture. The guy in the apartment next door to her needed a couch, but didn't have any money. He did have a PlayStation 2 though. And a bunch of games. So we made a deal. I still have that PlayStation. Next story. Policyholder's logic got her more than she bargained for with her policy referral. This could be an entitled person's story, but since I complied with the client's logic, I felt like it belonged here. I used to work as a personal auto insurance liability adjuster, and my job was to investigate accidents and coverages, determine who is at fault and what coverage they have. An issue we commonly run into is undisclosed drivers. Many parents do not add their kids to their policy to avoid a rate increase, only to be stunned when we deny their collision, since they essentially lied about the drivers in their household, and depending on the underwriter, they can be dropped. I had a claim where a woman's son who was not listed on the policy and was over 18 hit another car. In the state she lived in, she was required to have him on her policy, New Jersey, since that was his permanent resident. She had had him but removed him. She was one of those Karen types who felt she knew more than me. I asked her why, and she said, "He's away at college." "All year?" "No, most of it, and his college is out of state." "Does he live in the dorm or off campus?" "The dorms." Where does his driver's license say he lives?"
My address. Okay, he still needs to be on your policy. She condescendingly says, No, he doesn't. He lives in the dorms for most of the year. So he's not at this address for most of the year. Yes, but when he comes home for his breaks like summer or winter break, doesn't he use this car at your home? No, he has it with him on campus. Oh, so your son lives in the dorms, but this car that he was driving he keeps with him on campus? Yes, he needs it for his job and to get around. And is this car registered to him at the address of this campus? No, the car is registered and insured by me in this state. Oh, so even though he's not on the policy, he is still the primary driver and is keeping this car for most of the year at his college out of state. Yes. Thank you, that is all. As soon as I hung up, I did an underwriting referral for the car being garaged out of the state, since based on her logic, son was not a resident of her household, so that meant the car was not being kept at her primary address. She was sent a letter by underwriting explaining that her policy was not going to be renewed, and since we reported the accident to the insurance database, all new carriers would know her son needed to be on her policy. She called her agent and we did a conference call, and she was livid. I explained that I had taken her side. She said he was not a resident of her address, since most of the year her son was on campus, but that because of that the car was not being garaged at her address, since the car was also out of state for most of the year. She hung up in a huff after the agent tried to diplomatically explain the situation. As soon as she left the call, he thanked me and told me she was his least favorite customer, and he was now thrilled he wouldn't have to deal with her anymore. And now we have reached the end of today's stories. Thank you for watching and see you next time. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa.
No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola.
Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Lysen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lysen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel,
pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto.
Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho: el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono. Era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones. Intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre. Aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente. Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales. 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco. Parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena.
Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200.000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos. Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche. No había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma.
Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví,
Solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Serri. Serri alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serri se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serri explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serri dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serri por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.